y nosotros decíamos que nos da la sensación a veces que no nos alcanza el dinero y que el dinero tiene cada vez más valor. Y encontramos un estudio que ha llevado adelante el Centro de Economía Política, el CEPA, y que pone algunos números a esto. Vamos a ver si quien está en línea, que es Hernán Lester, nos puede explicar un poco más de esto. Gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bien. Bueno, veo que ustedes han hecho un estudio porque decíamos, ¿no? A nosotros nos da la sensación, charlándolo en lo doméstico, dice, che, cada vez alcanza menos la plata, ¿no? Bueno, algo de eso hay y ustedes le han puesto números a esto. ¿Nos podrás explicar, digamos, de manera que sea accesible para aquellos que no entendemos tanto de economía, qué es lo que ha pasado en números en los últimos años? Bueno, lo que ha pasado es que esa pérdida de poder adquisitivo a ver, cuando hablamos de poder adquisitivo hablamos de dos variables. Por un lado, la variación de los salarios, el aumento de tu salario nominal, se llama eso, es decir, yo cobraba 100 pesos, bueno, ahora ¿cuánto cobro? 120, bueno, aumentó 20% mi salario nominal. Pero, además la inflación, es decir, lo dividimos por la variación de los precios. ¿Por qué hacemos esa división? Porque en realidad eso es lo que más se acerca a una expresión de poder adquisitivo, es decir, yo podía comprar antes 10 leche y ahora puedo comprar 8 o 12, no sé, depende cómo le haya ido a mi salario. Bueno, cuando uno hace ese cálculo, lo que observa es que en el último tiempo hay una clara tendencia a perder poder adquisitivo, es decir, a que haya aumentado la inflación por encima del salario, básicamente. En el caso de la jubilación mínima, en promedio estamos hablando de un 8,5% de pérdida. Dicho en números concretos, si un jubilado hoy cobra desde septiembre 8.636 pesos, bueno, debería haber o estar cobrando 740 pesos aproximadamente adicionales, claro, que no los cobra, no un mes, en ningún mes, es decir, todos los meses pierde 740 pesos que debería cobrarlos, solo si su jubilación hubiese aumentado del mismo modo que la inflación, no digo ya con la movilidad anterior que era aún más beneficiosa. Solo con ese esquema de comparación con la inflación debería estar cobrando 740 pesos. La otra cosa que se observa es que además la tendencia de la curva es hacia abajo. ¿Qué significa esto? Y que cuando uno mira la línea de qué pasa todos los meses, bueno, en realidad más uno dice, bueno, son 740 pesos, sí, en promedio en los 3 años, pero cuando mirás el último puntito del último mes, estás hablando de casi 1.000 pesos, es decir, todos los meses esos 740 de promedio, si querés, se van incrementando un poquitito más. Dicho de manera mucho más sencilla, los jubilados todos los meses pierden un poquitito adicionalmente, ¿no? Bueno, evidentemente, digamos, ¿no? Esto que ustedes están midiendo ahora es algo que se veía venir. La decisión evidente de la actual gestión económica es, según nos explicaban algunos economistas, enfriar la economía porque de esa manera entienden que van a poder bajar la inflación. Y una manera es recortar lo que recibe la gente. Definitivamente. Lo que pasa es que a la vez el consumo es el 70% del crecimiento económico, con lo cual lo que sucede casi de inmediato es que se te cae la economía, que es lo que está pasando en la actualidad, digamos. Los datos de actividad del mes de junio han sido estrepitosamente malos, ¿no? Bueno, pero efectivamente es una decisión política, está muy bien planteado en esos términos, porque si no parece que sencillamente pasó algo, y no es que pasó algo, hay una decisión detrás de que se recorre ese camino. Ahora, esto de pérdida de poder adquisitivo, ¿se vislumbra que va a continuar en el futuro? ¿De continuar, digamos, esta política económica? ¿Esto sigue hacia adelante? Sí, lamentablemente sí, porque cuando uno revisa, a ver, en términos de salarios, por ejemplo, bueno, en las jubilaciones ya están previstos los aumentos, pero en términos de salarios también vos tenés una tendencia. Digamos, las paritarias están acordadas entre el 15 y el 20%, y claramente la inflación está por encima de eso. Y vos tenés previsto por delante aumento de precios regulados, luz, gas, transporte, y digamos un escenario de inestabilidad cambiaria que pega sobre precios no regulados como nafta
servicios en parte también, en lo que tiene que ver con el trigo, por ejemplo, pan, harinas, fideos, y en general en el resto de los precios también, y obviamente en aquellos que tienen insumos importados, con lo cual, bueno, diría que todos los precios van a tener una tendencia al alza. Sí, estaba viendo aquí que han corregido la mayoría de las consultoras. Estaba viendo por aquí Cesur, Elipsis, también por aquí otro economista, Orlando Ferreres, que hablan de casi un 4% de inflación para agosto y que la estimación a diciembre estaría por encima del 35%. Esto habla de, digamos, otra vez que no se ha acertado con las previsiones en cuanto a la inflación. Recordemos que venimos de decir que a esta altura creo que teníamos que estar con un 9% de inflación más o menos, ¿no? En este año. Y sí, en realidad la propuesta original del gobierno del presupuesto era que la inflación anual iba a ser del 8 al 12%. Después se modificó y fue del 15%, con lo cual sí, a esta altura deberíamos estar más o menos en el 9%, supongamos. Pero no solo fue superada ampliamente, ya estamos en el 19,6% en los primeros 7 meses, con lo cual está claro que les quedó muy chico. Pero además la otra variable que recién mencionaba, que son los salarios o las jubilaciones, la tendencia al alza no es de la misma magnitud que la inflación, con lo cual todos los meses se pierde un poco más. Ese es el problema, vos recién decías de las correcciones de proyecciones inflacionarias. Claro, cuanto más se alejan, como los salarios no van a aumentar de la misma forma, más pérdida de poder adquisitivo significa cada uno de los meses, ¿no? Bien, Hernán, gracias por habernos atendido, ha sido muy amable y bueno, seguiremos mirando con atención estos números y seguiremos consultándolos a ustedes que hacen estos estudios que nos permite a veces comprobar en números lo que realmente uno siente, ¿no? Que uno va al supermercado, antes iba con 100 pesos y ahora, alguien decía por ahí, ahora vas con el de 500 directamente, y ahí, digamos, en esto doméstico, esto tan común como medirlo con un billete, uno se da cuenta cómo se va depreciando el peso y cómo va perdiendo poder adquisitivo la gente, ¿no? Exactamente, les mando un abrazo grande. Gracias, Hernán Ledger, que es director del CEPA, Centro de Economía Política Argentina, hizo un cálculo del salario en los últimos años y las cuentas le dan que, en cuanto al salario mínimo, vital y móvil, el poder adquisitivo que ha perdido el salario mínimo vital y móvil de acuerdo a la inflación es casi del 10%. La pérdida del poder de compra de los que reciben asignación universal ronda el 13% y el de la jubilación el 8,5%.